Buenas noches muchachos, me toca volver a hacer la reseña de lo que les expliqué en la clase hace poco, porque no me generó la grabación, no sé, no entiendo por qué no me generó el archivo, pero ya estoy utilizando otra versión del grabador de pantalla, entonces voy a retomar otra vez lo visto. Bueno, como les decía, estamos en la plataforma, ya como les había comentado, pues aquí están los elementos para que ustedes entren a descomprimir tanto el Java CRUD manual como el conector o lo puedan descargar por URL. Voy a repetir los pasos otra vez, voy a hacer un poquito más breve para que pues no se alargue tanto el video ya de lo que ustedes vieron y estuvieron pues presentes en clase. Bueno, ya descomprimido pues la información del archivo como tal, ya ese archivo que quedó descomprimido, pues ya ustedes lo que van a hacer es enviarlo como parte del proyecto eh, en NetBeans. Pues ustedes eligen Java Application, yo lo voy a llamar CRUD 2 porque pues así se llama el proyecto original, y creamos, bueno, aquí ya aparece CRUD 2, bueno, voy a llamarlo CRUD 3 para que no se nos repita. Finish aquí y ya creamos el espacio para el proyecto. Voy a eliminar este archivo pues para que no quede referencia del proyecto original, y ya descomprimido pues lo que vamos a hacer es pasar ese archivo CRUD. eh, Vamos a descomprimirlo, vamos a tomarlo de la descompresión, buscar aquí el descomprimido, que es este, y vamos a ya coger el src. Recuerden que el src es donde están las fuentes, y los vamos a copiar y arrastrar hacia el nuevo proyecto que creamos en el Beans. Listo, y aquí ya se encuentran todos los elementos propios del proyecto, y pues como tal lo que hacemos realmente es verificar el código de cada uno de los archivos. Para ello pues entonces voy a resumirles de forma muy sencilla cada uno de los elementos que tenemos acá. Vamos a empezar por el archivo database, que es el archivo que contiene pues prácticamente la conexión a la base de datos. En este caso pues vamos a cambiar aquí la URL por CRUD 3, vamos a llamarlo 3, que es el que vamos a crear en la base de datos en el servidor del SAM. Y aquí tenemos el usuario, la clave, y acá pues toda la instancia para poder hacer la conexión. Tenemos acá la función query, que es la que hace realmente la consulta utilizando la sentencia o el objeto S de conexión, ejecuta las conexiones, y aquí hace las consultas de resultado o de muestreo en pantalla utilizando la función resultSet. En últimas, database.java lo que hace es conectar mi base de datos con el usuario y la clave, y haciendo referencia al localhost, que es mi servidor PHP Miami, con la base de datos llamada CRUD 3. Después aquí ya aparece main, que es el espacio donde aparece la grilla, los datos, y aparecen dos botones. Uno de ellos es nuevo para poder crear un nuevo registro, pero llamando un formulario, y recargar es para poder refrescar la información. En el código vemos acá que cada uno de esos paquetes pues obviamente está haciendo referencia a elementos de vector, de array, porque vamos a utilizar vectores, y esos que hacen consulta a bases de datos junto con librerías gráficas AWT y librerías Swing, que tienen correlación con la tabla que vemos inicialmente. Bueno, aquí hacemos el cambio. Recuerden que el cambio aquí es por CRUD 3, que es el nombre del paquete que nosotros creamos como proyecto. Y pues acá obviamente se inicializa el método principal de este archivo, que es el main. Se inicializa con un título y se carga, ya invoca la función load, que es esta, donde en esta función lo que hace es poblar prácticamente toda la tabla. JTable se puede poblar, y aquí lo que hace es que en esta función pues hace el proceso de generar las filas, ¿sí? Y que podamos utilizar el ratón en medio de esas filas para poder ya sea editar, mostrarlo como un pop menu, ¿sí? Un evento de menú emergente con la opción editar y con la opción de eliminar.
Las variables para ese caso son edit y delete. Y para ello pues ellas se invocan en el caso tal de que se vayan a invocar el formulario de edición, en este caso pues de editar, y por lo cual pues nos muestra un mensaje en el caso tal si nosotros vamos a utilizar dele, que sería el evento de selección del menú delete o borrado, esta función que nos va a preguntar si deseamos eliminar, ¿sí? Si deseamos eliminar o no el registro, y él utiliza la sentencia delete from person, y este IDS pues lo que hace esencialmente es capturar la llave primaria cuando nosotros vamos a sea eliminar o borrar la información de registro. Y aquí pues nos muestra qué elementos se han borrado, el componente de borrado para la grilla, en este caso en la tabla que nosotros tenemos allí. Y en el caso tal de editar, pues nosotros para editar lo que hacemos es crear un nuevo contacto, ¿sí? Utilizamos el diálogo de nuevo contacto, el formulario, que es el que se invoca. Y aquí pues obviamente lo que hace es crear un nuevo registro cada vez que nosotros invoquemos a New Contact, que vendría siendo este formulario. O sea que invoca el botón nuevo contacto o ingresar, que lo tenemos acá, que es nuevo. Este es el que realmente se mostraría cuando se ejecute esta función, ese botón. Y aquí el botón 2, que en este caso sería recargar, pues estaría recargando, llamando la función load para poder volver a cargar otra vez la tabla de datos. Entonces aquí ya tenemos la función ejecutoria que lo que hace es cargar, llamar el main, el principal. Bueno, ya vimos database, main, ahora vamos el de ver el formulario de edición. En este formulario de edición pues tenemos unos campos que no son validados, y aquí el botón actualizar contacto lo que hace realmente es, aquí hacemos el cambio otra vez porque nos está generando un error, es utilizar una consulta que lo que hace es llamar los registros de la tabla persona, donde carga la selección de un campo identificador, que es el que se encarga de mostrarse en el momento en que se va a editar con el clic izquierdo derecho en la malla, y utiliza este ciclo while para poder ya mostrar los datos, ¿sí? De los campos que están dentro del formato de edición. Y aquí cuando nosotros vamos a actualizar, ¿sí? En el caso tal vamos a presionar actualizar contacto, pues lo que hace es llamar los campos y cambiarlos mediante la función SQL, variable SQL de tipo string, con la sentencia update, donde lo que hace es utilizar prácticamente todos los registros, pero en función de person ID, que es la llave primaria del registro que se carga al momento de seleccionar los valores. Y aquí nos muestra el mensaje que actualizó exitosamente. Este es en sí el formulario actualizar, ¿no? Recuerden que cada uno de los campos está sin validación. Y en el momento en que nosotros demos aquí en nuevo, él va a pasar aquí a nuevo contacto. Aquí tenemos un problema con el main, no sé qué, si de pronto es que toca aquí guardar los cambios. Listo, ahí guardo los cambios. Y aquí en nuevo contacto lo que hace es que de la misma forma, bueno, modificamos aquí el paquete. De la misma forma lo que hace es en un formulario en blanco, que es este, sin validar, lo que hace es insertar los campos correspondientes de la tabla person, y aquí pues obviamente este porcentaje S lo que hace es que determina todos como cadena. Aquí hay una función now que se me olvidó comentarles ahora. Now lo que hace es dentro de SQL generar la fecha y horas actuales para poderlas ingresar en un registro dentro de una tabla. Y aquí pues se ejecuta la sentencia SQL, donde se agrega exitosamente, y ya con eso se almacena la información. Bueno, ¿qué hacemos ahorita para poder conectar todo esto con MySQL? Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro servidor, y a nuestro servidor vamos a llamarlo localhost, y dentro de mi localhost vamos a crear una base de datos que se llame crew3.
que es a donde hace referencia el archivo de base de datos. Vamos a crear aquí la base de datos CRUD3 y nos ubicamos aquí en la pestaña SQL. Estando aquí en la sentencia SQL, lo que vamos a hacer es localizar dentro de nuestro archivo que ya descomprimimos el esquema de SQL o el archivo .sql, donde copiamos solamente la creación de la tabla, ya que se creó la base de datos, copiamos y en PHP aquí pegamos la estructura de la tabla a crear, que es la tabla person, y ya tenemos nuestra base de datos con la respectiva tabla. Entonces, ya lo que vamos a hacer aquí en NetBeans es cargar la librería que nos va a interconectar toda esta información, todas esas consultas con MySQL, y ya lo tenemos pues programado con el server. Vamos acá a Libraries y vamos a la opción Add Jar Folder, y aquí en este Add Jar Folder lo que vamos a hacer es buscar el archivo que descargamos, ¿sí? Que en este caso pues es el archivo que contiene, bueno, o lo pueden ustedes bajar desde la plataforma. Aquí en la plataforma, aquí está la descarga por URL o está el empaquetado comprimido, lo descomprimen, preferiblemente en la misma parte donde está el proyecto. Y entonces lo que hacen en NetBeans es localizar ese archivo .jar, lo abren y eso ya estando aquí, pues va a permitir interconectar toda la información con MySQL. Bueno, vamos a ver por qué aquí aparece un error. Bueno, aquí también nos toca modificar el paquete. Listo, ya guardamos todo, ya tenemos nuestro conector. Ahora sí, ya lo que vamos a hacer es empezar a poner a funcionar nuestro proyecto. Vamos aquí a darle run file a la clase main. Ya tenemos ejecutando nuestro proyecto y ahora lo que vamos a hacer es prácticamente corroborar de que efectivamente está almacenando información en nuestra tabla y en la tabla person, y lo que vamos a hacer aquí en nuevo no está validado obviamente el correo. No me refiero al dominio, sino a la estructura @dominio y extensión. Aquí agregamos el contacto y debemos recargar. Entonces debemos de modificar eso, buscar que recargue automáticamente. Agregamos, vamos a mirar aquí en examinar esta tabla y efectivamente aquí ya está el nuevo registro, nuevo. Entonces, aquí ya agregamos el contacto, recargamos y aquí ya tenemos nuestra tabla ya actualizada, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos ya dentro del CRUD? Ya lo que hacemos es darle clic izquierdo o derecho a cualquier registro, le damos acá editar, actualizamos el contacto, recargamos, vamos a mirar aquí y efectivamente ya se actualizó. Y acá vamos a eliminar, ¿está seguro? Sí. Y recargamos y acá, miren, ya se quedó solamente el registro. Entonces, de eso se trata, que podamos prácticamente conectar una aplicación de Java directamente con MySQL utilizando pues un conector JDBC. Ya en la próxima clase les explicaré cómo hacer otro tipo de conexión, ya sea utilizando Spring Boot o otra herramienta propia de Java. La tarea pendiente es validar esos campos, deben de validar esos campos, ¿sí? Y resolver el problema de la actualización. La validación la pueden hacer ustedes utilizando expresiones regulares o funciones alternas que permitan hacer ese tipo de validaciones. Y también si pueden agregar de pronto otro componente, un componente que sea prácticamente pues sea con listas desplegables o un botón de agrupación
pues mucho mejor para darle de pronto mayor vida a ese formulario, ¿ya? Ustedes puedan de pronto agregar un campo de imagen o fotografía y que se pueda también trabajar con imágenes. Entonces, jóvenes, eso es todo. Disculpen de pronto la repetición acá, pero pues no grabé el video, entonces para que ustedes lo tengan allí como soporte. Listo, feliz noche, hasta luego.